Kaixo, arratsaldeon, Asmae Oburdi naiz, soziologa, ontxe bertan enplegu teknikari moduan lan egiten dugu. Programak bazterkeria egoeran dauzen jendia txertatzeko. Gaur Basaurin elkartu gara eta formakuntza, antirrumores formakuntza bat saioa edukitzeko. Desde que nacemos en un sitio, en la propia familia, ya recibimos mensajes. Todo lo que sabemos y todo lo que vamos a cuestionar de ahí adelante son siempre mensajes que hemos recibido. Es un poco la explicación sociológica o teórica que se puede dar, ¿no? Que todo lo que somos es de lo que nos han hecho, nunca es nada voluntario. Eta gaur dekau arrazakeria eta kirola gaia. Horrez gain nibe kirolean ibilitakoa eta kirosalia be, rugbian ibili nintzen, eta ointxe bertan nau beste disiplina batzuetan, eta beste dakaban beste faktore igual da gurasoak kanpotarrak edo marrokiarrak direla, etorri zian hona migrazioan, eta igual bi zentzu horretatik eta baita nire ikasketatik eta gustuetatik, honea ekarri gaitu gaur, gai hau arrazakeria eta kirola lantzera. Preocupándome de ese tipo de conductas, no me preocupan tanto como siempre digo en el ámbito de la violencia contra la infancia, otro tipo de conductas que están completamente normalizadas, que tienen un perfil muchísimo más bajo y que tienen un componente y un impacto tan sumamente brutal como cualquier otro tipo de violencia. Y son gestos, comentarios, miradas, exclusiones voluntarias, exclusiones involuntarias. Y esas píldoras de mini racismo generan cargas de profundidad tan duras como llamar a alguien mono directamente mirándole a los ojos.